A veces me gusta acercarme a las personas porque la vida se revela de maneras increíbles, para poder zambullirme y poder descubrir cosas verdaderamente extraordinarias. Soy Rafael Campaña y esto es Un Mundo Extraordinario. Bienvenidas y bienvenidos a Un Mundo Extraordinario. Hoy vamos a ir directamente al Hospital Pediátrico de Igualada, donde vamos a hablar con Mónica Sánchez Rusell. Ella es pediatra, especialista en temas de respiración, de asmas. Vamos a hablar de un proyecto muy interesante que tienen entre manos. Vamos a hablar de esa colaboración que está haciendo con el Hospital de Los Ángeles, en Estados Unidos, sobre la COVID. Y vamos a hablar de otros temas muy interesantes, pero antes vamos a dar la bienvenida a todos nuestros nuevos suscriptores. Mil gracias, muchísimas gracias por todos los comentarios y por adheriros a esta gran familia extraordinaria. También muchísimas gracias a todo el equipo de edición que está detrás, que nos hace posible que estos vídeos de YouTube suban arriba y suban esos contenidos que probablemente nos interesa a nosotros y a nuestro alrededor también. Once in a while a man comes around, different from all of his peers. Once in a while a man comes around, darker than all of your fears. He says what he says and he means what he means. Mónica Sánchez Rusell, muchísimas gracias por entrar en el mundo extraordinario y darnos este tiempo de confianza. Gracias por estar aquí. Muchas gracias por vuestra invitación. Mónica, la primera pregunta que te quiero hacer es, ¿cómo decides, en qué momento decides estudiar pediatría? Sí, a ver, esto es algo que no es la primera vez que me lo preguntan, pero es curioso. Hay gente que la profesión es algo que lo hace porque ve una salida profesional. En mi caso es algo totalmente vocacional. O sea, en realidad yo te diría que con 9 años yo ya sé que quiero ser médico, con 9 años. Es más, yo siempre hago un poco esta broma de que mi madre me puso el nombre de Mónica porque Santa Mónica era la madre de San Agustín, que era una mujer como muy devota y muy cuidadora, y bueno, y las Mónicas como son cuidadoras, pues yo como mi nombre dice que en realidad todos nos protege un ángel, pues a mí me protegió como para que hiciera medicina. Y la vocación de curar, de ayudar, de acompañar, yo te diría que la tengo desde los 9 años y que encima se vio reforzada porque con 10 años tuve una hermana pequeñita. Entonces, el nacimiento de mi hermana Mar también potenció esas ganas de ayudar, de cuidar, y viene un poquito por ahí, ¿no? Yo creo. Y con 9 años yo ya decía que quería estudiar medicina. Y yo recuerdo que mi mamá, pobrecita, que ya falleció hace años, me decía, pero la medicina es muy amplia. Dice, cuidar ancianos. Y dice, uy, no, eso no, ancianos no. ¿Cómo le vas a decir a una niña de 9 años que tiene que cuidar ancianos? Entonces, cuando me preguntaban, mi mamá sobre todo, que era la que más me quería que me proyectase a nivel de formación, no sé, tenía esa obsesión ella. Y me decía, pues, si quieres estudiar medicina, hija, ¿qué te gustaría hacer en la medicina? Y yo, con 9 añicos, ya verás cuántas cosas sabía yo de medicina, nada. Yo dije, la de los niños, esa especialidad. Y mi madre, pediatría. Y yo dije, pues eso, pues eso. Y Y la entonces, cuestión es que a partir de ahí, Rafa, pues ya empecé a encaminar mi formación hacia eso, ¿no? O sea, ¿qué hay que hacer para ser médico? Pues hay que estudiar bachillerato. Pues yo en ese momento era BUP, ahora es bachillerato. Entonces hay que estudiar BUP y luego hay que hacer COU y hay que hacer pruebas de selectividad para entrar a la universidad. Y era como una carrera de fondo. O sea, en un mundo en el que vivimos ahora, en que la recompensa inmediata es algo que buscan la mayor parte de los adolescentes, yo no me planteaba una recompensa inmediata. Yo ya sabía que era una carrera de medio fondo, ¿no? Y ya, no sé, es un poco raro, ¿eh? Lo mío, yo también sé que no mucha gente le pasa.
Entonces, Mónica, para conocerte un poquito más y ubicarte, esa trayectoria profesional post-graduación de medicina, ¿puedes explicar, puedes Sí. compartirla un poco? Sí, no, no hay tanto. A ver, yo empecé a estudiar medicina. En realidad a mí me pasó una cosa muy curiosa. Yo siempre he sido como bastante contestataria, ¿no? Aunque dicen, no, Mónica es una chica muy maja, muy buena, pero yo he sido bastante guerrerilla, ¿no? Y yo en COU tuve como una mala relación con mi profesor de filosofía, ¿no? Yo ahí, pues parece ser que, bueno, a mí me aburría su clase, me aburría y ¿qué hacía? Sentarme a última fila y hablar, porque me aburría solemnemente lo que ese buen hombre me intentaba comunicar. Las demás asignaturas no, pero esa entonces, ¿qué me pasó? Pues que eso me marcó en mi vida, un antes y un después. Me suspendió filosofía, el buen hombre. Bueno, me suspendí yo sola por el hecho de no pegarle ni hacerle caso al pobre hombre. Pero esto actualmente no pasaría. A mí me habrían aprobado y habría hecho la selectividad en junio. Pero hice la selectividad en septiembre. Entonces, ahí, pues al hacer la selectividad en septiembre, la posibilidad de estudiar medicina en Cataluña no existía. Había la posibilidad de algo que se llamaba como distrito compartido o algo así, que podía ir a otra comunidad, pero mi familia era una familia humilde, trabajadora, y plantearse que su hija mayor, la primera de sus hijas, pues estudiase fuera de Cataluña era algo como un poco raro, como raro y económicamente tal vez ni posible tampoco, ¿no? La cuestión es que yo empecé haciendo biológicas un primer año por el hecho de compaginar, convalidar el máximo número posible de asignaturas. Y primero de biológicas, pues fue realmente un paseo por la Facultad de Biología. Me pareció, yo venía de un nivel académico bastante alto y me pareció como muy sencillo aquello. Hice primero de biología y luego ya salté a medicina y estudié los 6 años en la Autónoma de Barcelona, pero que lo que se hacía entonces, ahora los planes han cambiado bastante, pero entonces lo que hacías es que los 2 primeros años los dabas en la facultad, en Bellaterra, que ahora hay un campus universitario precioso, pero en mi época no, no teníamos ni librerías ni cosas raras, aquello estaba muy abandonado y muy perdido, por eso digo que yo soy muy guerrera, porque a pesar de unas malas condiciones, yo ahí estaba con todos mis compañeros luchando por estudiar, por tener una biblioteca abierta por la noche, por tener salas de estudio y por, pues por poder currar y estudiar, porque a veces en casa tampoco tenías esas condiciones. Yo ahora cuando veo el lujo de mi hija que tiene una habitación para ella sola, un ordenador para ella sola, otra habitación de estudio, dices, yo estoy en el comedor, en la cocina, donde podía. Y a pesar de ello, era buena estudiante. Entonces, ¿qué hacía? Pues estudiamos medicina en la Autónoma 2 años y luego había las 4 unidades docentes que dependían de lo que es la autónoma y tú tenías que escoger dónde querías ir. Y en aquella época San Pablo era un hospital, el Hospital de la Santa Creu y Sant Pau de Barcelona, que está en la avenida Gaudí, allá arriba, era como el sumum, todo el mundo quería ir allí, los que venían de la autónoma, porque los que habían estudiado en la central se formaban en el clínico de Barcelona, pero los que veníamos de la autónoma era como que San Pablo era, buah, el Tomachi, claro, como todo el mundo quería ir allí, ¿qué pasaba, Rafa? Pues que se hacía un sorteo. Y yo recuerdo que ese día le puse una velita a la Mare de Montserrat, en plan, por favor, que me toque San Pablo, nunca me ha tocado la lotería ni nada, nunca he tenido suerte, pero... Y bueno, el de arriba me debió escuchar porque me tocó San Pablo, ¿no? Y yo pienso que toda la gente que hicimos medicina en San Pablo tenemos una capacidad, diría yo, empática de ayudar a los demás que yo no he visto en otros hospitales. No, no, no sé. El hecho de que tuviéramos algunas monjitas por ahí pululando también, haciendo de enfermeras, eso era como un poco raro, éramos, ¿no? Los túneles que había bajo tierra para moverse de un pabellón ahora a otro, que ahora en el nuevo hospital no está, porque en el fondo construyeron el nuevo hospital y allí ya no hay túneles, ¿no? Y el hecho de formarse en lo que no deja de ser una maravilla arquitectónica de Barcelona, nos daba a la gente que nos formamos allí, yo creo que como un broche de oro, como algo especial, ¿no? Y bueno, allí yo ya empecé a hacer mis primeras rotaciones, a ver que la cirugía también se me daba muy bien y me gustaba mucho, pero que seguía diciendo que la pediatría era lo mío. Y entonces ahí fue cuando yo después, pues después de pasar la oposición MIR y tal, pues hice pediatría en San Pablo también. Y a partir de allí, pues fue como que cuando terminé, empecé a hacer un montón de ambulatorios. Era cualquier sustitución que me salía, por pequeña que fuera, por 2 semanas, una semana, 15 días, unas vacaciones de otro pediatra, yo ahí que iba, ¿no?
Y cuando me dicen, uff, qué vida laboral tan complicada, es que a lo que saliera me daba lo mismo. Recuerdo que en aquel entonces yo no tenía ni carnet de conducir y mi padre por la mañana a lo mejor me llevaba a Sabadell y por la tarde en Cornellá de Llobregat hacía otro ambulatorio. Y claro, hacía tantas y tantas sustituciones que cuando llegué el mes de, me parece que fue julio o agosto, sí, julio o agosto, había hecho tantas sustituciones doblando mañanas y tardes y en ese momento no se pagaban atenciones continuadas ni cosas ahora que hay, que me dice la de recursos humanos, ya tiene cubierto toda su vida laboral de este año. Y yo, ¿cómo? Que no puedo hacerle ningún contrato porque lo que ha estado trabajando, hemos ido avanzando días y usted ya tiene trabajo hasta el 31 de diciembre. Y yo, ¿y? Me dice, pues tendrá que trabajar en otro sitio que no sea del IX, porque con nosotros ya no puede hacer más ambulatorio. Y entonces me di cuenta de que había trabajado no mucho, muchísimo, pero también por aquella época, pues también hacía guardias, aparte de seguir haciendo guardias en San Pablo, gestioné también trabajar en Sant Joan de Déu durante mucho tiempo. También trabajé en la antigua clínica Staurus, que ahora cerró, y bueno, fue un, y hará aproximadamente pues unos 16 años aterricé aquí en Igualada, que es desde donde ahora estamos hablando. Mónica, quería preguntarte, la pediatría, para centrarnos un poco, eh, es una medicina muy especializada en niñas, en niños, hasta adolescentes, pero más o menos sobre qué edad y si hay algún tipo de prevención también de tipo, vamos a llamar, porque ahora nos encontramos muchos adolescentes que tú conoces muy bien, con adicciones, con problemas de tipo psicológico derivados de, bueno, de multitud de cosas, pues esta sociedad es bastante complicada. No sé, ¿nos puedes explicar un poquito esto, por favor? Sí, la pediatría yo siempre digo que es como la medicina interna del niño, pero claro, la medicina interna del niño comprende unas etapas realmente muy amplias. Hay la etapa de neonatológica, en realidad hay especialidad dentro de la pediatría que es la neonatología, que comprende desde el momento en que el bebé sale de la barriga de la mamá, aunque sea un prematuro, ya entra en etapa neonatal, hasta más o menos lo que serían los primeros 2 años de su vida, ¿no? O sea, la primera infancia, los primeros meses, hay gente que habla que la edad neonatológica sería mientras se da la teta, entonces, o el biberón. Y entonces ahí estamos prácticamente hasta los 2 años. Luego está lo que es la infancia, bien, bien, que aquí ya no sé dónde hay que cortar, si hay que cortar hasta en los 12 o en los 13. Mira, por ejemplo, una de las cosas que generó mucha controversia entre los pediatras en el momento en que empezamos a vacunar a nuestras niñas, no hace tanto, del papiloma, ¿no? Y entonces dijimos, uff, estamos vacunando para prevenir una enfermedad de transmisión sexual. Estamos teniendo en cuenta una conducta que es de adultos en una etapa que no son adultos. Entonces, wow, ahí empezó a decir todo el mundo, tal vez debería de haber una especialidad, la de adolescencia, porque tú puedes entender muy bien a un niño, pero aparece el adolescente y ahora como también se habla de preadolescencia y se alarga la adolescencia hasta, no sabría decirte hasta cuándo, si hasta los 18, hasta los 19, hasta... Bueno, la cuestión es que hay gente que tienes que hacer un trabajo personal para entender al adolescente. Y yo ahora que tengo a 2 preadolescentes en mi casa, me doy cuenta de que no es sencillo, Rafa. Y tú me puedes dar 20.000 ejemplos más que yo, por tu profesión y realmente ahí se empezó a hablar de que tenía que inventarse una subespecialidad dentro de la pediatría, que hay varias, está la neonatología, está el que hace endocrino, está el que hace digestivo, está el que hace neumología infantil, que es mi caso, yo soy especialista en neumología infantil, soy como el especialista del pulmón pediátrico, aparte de pediatría general. Entonces se habló de eso, pero en realidad la pediatría concurre en la seguridad social primaria, en lo que sería la atención en los ambulatorios, aquí en Cataluña, es a los 15 años pasan adultos. Aunque no tengan comportamiento de adulto legalmente, los verá el médico de familia. Y en los hospitales, a veces es hasta los 18. Yo te diría que como especialista de pulmón que soy, tengo pacientes que los veo hasta los 18. Niños que tienen asma infantil, niños que tienen patrones pulmonares restrictivos, los veo hasta los 18. No les doy el alta para que pasen al neumólogo de adultos hasta los 18. Y aquí en urgencias estamos viendo normalmente hasta los 15 también, porque esto es un hospital comarcal
y vemos hasta los 15, un poquito siguiendo las directrices de la Seguridad Social de Atención Primaria. Y un poquito es esto, que la pediatría engloba la medicina interna para niños, pero ¿hasta qué edad se es niño? Hasta los 18, hasta los 15, ahí está la cosa. Es complicado, Mm. ciertamente es complicado. Mónica, una pregunta, vamos a tirar un poquito hacia atrás. El tema de la pandemia, ¿cómo desde los hospitales, en este caso, desde tu caso, cómo lo vivisteis, este tema, desde la pediatría, ¿no? Sí, a ver, aquí fue un lugar realmente complicado, porque se vivió algo que nunca se había vivido, que es un estado de sitio. O sea, nosotros, yo hubo un día que estaba de guardia y esa noche estalló toda la temática esa y fue justo que nos dijeron que al día siguiente ya no podíamos volver a casa o si volvíamos nos tenían que hacer un salvoconducto porque toda la comarca alrededor de lo que era Igualada, Ódena, Santa Margarita de Montbui y luego Vilanova del Camí quedó como un estado de sitio y no se podía salir de allí. La gente y yo cada vez que tenía que entrar. Entonces, ¿cómo vivimos la pandemia? En pediatría pasaron cosas muy extrañas, o sea, o diferentes, desde el punto de vista de que, por ejemplo, una de las cosas que cambió es que no podíamos, al menos en nuestro hospital, no podíamos ingresar pacientes pediátricos. O sea, seguían existiendo las urgencias igual, funcionábamos a la mitad porque hubo parte del personal de pediatría que pasó a planta de adultos, a ayudar a enfermos COVID, enfermos renales. Entonces, en función del tiempo que hiciera que habías dejado de hacer formación de adultos, o sea, si hacía mucho tiempo que habías hecho el MIR y tu formación pediátrica era tu full, o si realmente tal vez hacía solo 5 años que habías hecho el examen MIR y todavía tenías frescos los conocimientos, un poco nuestra jefa nos ubicó en función de la antigüedad, como si dijéramos, ¿no? Y el que lo veía más preparado para ayudar para adultos, hacía adultos, el que no podía hacer adultos, pues muchas veces hacía consulta telefónica y claro, ¿qué pasó? Que la gente tuvo miedo a venir al hospital y realmente venía al hospital el que estaba muy enfermito de verdad. O sea, yo recuerdo aquí las guardias. Yo esta noche he estado de guardia en el hospital y yo te diría que estuve viendo el domingo, pues si no vi más de 100 pacientes, no vi ninguno. O sea, una barbaridad. Entonces, en plena pandemia podías estar 3 horas que te había dado tiempo a repasarte esos artículos que vas acumulando en la mesa para revisar. Ya llegó un momento que se me acabaron, me los tenía que inventar, ya estaba actualizada de las últimas revisiones. Entonces, no venía gente. Cuando venía alguno que necesitaba un tratamiento, le ponías el tratamiento y si era posible que lo siguiera en su casa, se iba a su casa. Y si necesitaba un ingreso, era una ambulancia y al hospital de referencia nuestro, que es San Joan de Déu d'Esplugas. No se podía quedar ningún niño ingresado aquí, básicamente porque las camas de pediatría se habían cedido para adultos y las necesitábamos para los pacientes COVID, no había opción. Otra cosa que también pasó, Rafa, y realmente era como ya habíamos hablado de el alta precoz de los recién nacidos. Era en plan, la gente podía pedir alta precoz y se iba a su casa a las 48 horas, no los 3 días, sino un poco antes. Se inventó lo que se definió como la alta hiperprecoz. ¿La alta hiperprecoz? ¿Qué vol dicho? ¿Qué quiere decir? Bueno, pues eso quería decir que el paciente ya no subía ni a planta, se quedaba en uno de los boxes de sala de partos y cuando lo había revisado una pediatra, a las 12 horas de haber nacido, madre e hijo para su casa. Aquí no se queda nadie, o sea, fuera. Entonces, y la prueba de talón, no se preocupe, usted viene a las 48 horas y se la pinchamos, o al ambulatorio. Pero claro, al ambulatorio, ¿qué pasó? Como nosotros éramos lo que los americanos han llegado a decir, el punto cero, porque éramos como cuando hay una guerra nuclear que está el punto ese y a partir de ahí, pues nosotros éramos lo mismo. O sea, piensa que hay sitios de Estados Unidos que conocen la ciudad de Igualada, dicen, no, ciudad no, eso es un pueblo, pero ellos dicen, Igualada, el punto cero del COVID de Europa. Pero bueno, ¿qué es esto? La cuestión es que se los enviaba a casa a los niños, o sea, recién nacidos, mamá y tal, y la prueba que hay que hacer a las 48 horas de las metabolopatías, que es lo que popularmente se le llama la prueba del talón, se pincha el talón del bebé y se recogen unas muestras que se llevan al clínico para analizar, eso
o volvía después a hacérselo o se hacía el ambulatorio. Pero que en el ambulatorio pasó 3/4 de lo mismo. Empezaron a no dejar a la gente ir, se instaló la figura o la forma de visitar que es la llamada telefónica, que eso está muy bien si es que usted me llama dentro de 5 o 10 minutos, pero como lleves todo el día esperando en tu casa la llamada y nadie te llame o se pierda el recado, tiene que ser horrible. Yo no quiero estar ahí esperando en el otro lado del teléfono que me llame el médico y pasan las horas y no te llama. O sea, a mí la figura esa de la llamada telefónica como forma durante la pandemia, pero la verdad es era necesario, no era una otra opción, pero la verdad es que ha venido también para quedarse, porque ¿qué pasa? Que también es una manera de descongestionar, pues, doctora, ¿me puede actualizar la receta? Doctora, resulta que el niño pues no me come la papilla de frutas, ¿qué puedo hacer? Y entonces esa persona en la sala de espera ocupando espacio, pues estos fueron cosas que nos pasaron, o sea, no podíamos ingresar a nadie aquí, trasladábamos a niños, había las altas hiperprecoces, hubo médicos que dejaron de ejercer su especialidad para ayudar a adultos en determinadas áreas y fue realmente se vivió, aquí se puso también mucha gente se enfermó, pero se enfermó, algunos sí que enfermaron mal y acabaron en la UCI por COVID, pero otros lo que sufrieron fue una enfermedad más de tipo emocional, estrés laboral, ¿eh? Y somos humanos y sufrimos, o sea, realmente ver sufrimiento de la manera como se vio, o sea, yo una de las cosas que no voy a olvidar nunca es entrar por la entrada que tenemos el personal del parking, entrar y ver que pasaba una camilla de acero inoxidable con 2 muertos, no uno, 2 muertos, uno encima del otro, en sus bolsas respectivas de plástico, y decir, Dios mío, llevo años trabajando en el hospital, porque son 16 años, y es la primera vez que he visto dos, uno encima del otro, o sea, Dios, ¿qué es esto, no? Y yo creo que iban pasando los días y había un sufrimiento colectivo, pero al mismo tiempo también se vivió una confraternidad, un sentimiento de apoyo, una manera de colaborar, de querer hacer cosas, de tratarnos con cariño entre nosotros, de la gente traía comida que había hecho en casa, ¿no? Comentaba sus cosas, se traía su instrumento musical, que tocaba la guitarra o tal, y tocaba en la guardia. No, pasaron cosas muy duras, pero también hubo momentos muy confraternizadores, la verdad. Para situar a todos nuestros telespectadores, Igualada está, digamos, en la zona más interna de Cataluña, es una zona de España donde hubo muchísimas restricciones más de las que hubo en general, ¿vale? Fue un perímetro que, bueno, que incluso la policía, bueno, pues lo acordonó, ¿no? Es para situarnos un poco. Mónica, ¿tú crees que después de toda esta experiencia, yo creo que me atrevería a decir única en el mundo, ¿hemos aprendido algo como sociedad desde tu punto de vista? Yo creo que cuando pasa algo así, que yo solamente me lo podía imaginar después de haber leído el Mecanuscrit del segundo Michel, que a mí me lo hicieron leer en el colegio, y aquello dije, wow, esto es igual que el Mecanuscrit, nos han echado una bomba o algo. Y ahí es como en plan, ¿qué pasará a partir de ahora? Y a medida que van pasando los días, se te van pasando muchas cosas por la mente. Hay momentos en que crees que no se va a acabar nunca. O sea, te vuelves un obsesivo de las noticias, de la televisión. Yo te diría que nunca en mi vida había visto tanta televisión de tipo noticiero, ¿eh? Yo creo que eso lo hacía mi mamá, que era mayor, y mi abuelito, pero yo consumía tele a saco, ¿no? Entonces, que nos haya producido un cambio. Yo creo que durante la pandemia sí, porque la gente, no sé si por ejemplo por miedo a contagiarse era como muy obediente y como, por ejemplo, una de las cosas que empezamos a decir los pediatras es que realmente si un niño venía a urgencias es que estaba muy enfermo, de verdad, o sea, se empezó a hacer un uso más responsable de los servicios de urgencias. La gente venía porque estaba enfermo, su hijo estaba con una febrada terrible o había vomitado 20 veces. Yo pensaba, 20 veces, Dios, es que ponerle un suero que se va a deshidratar, ¿no? No, pero esas cosas que generaron cosas positivas en las personas, ¿no? Ganas de ayudar a los demás, ¿no? Por ahí salía el vecino que ayudaba a la abuelita a subirle en el ascensor o le iba a hacer la compra porque no podía y si le apretaba el botón y le subía. Esas cosas que pasaron y que movilizaron, no sé hasta qué punto
vinieron a quedarse. Eso yo no lo tengo tan claro. No lo tengo tan claro porque el ser humano tiene memoria para las cosas malas, pero para las buenas no sé. Y eso no te lo digo ni desde el resentimiento, ni desde, te lo digo desde científicamente, porque yo me considero una científica. El condicionamiento clásico de Pavlov básicamente dice eso, que un estímulo aversivo condiciona antes que un estímulo positivo. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando hay algo negativo, todos espabilamos para hacer cosas, pero cuando tenemos que interiorizar algo positivo y luego como que se nos olvida seguir haciendo cosas buenas, ¿no? Porque ya pasó, o sea, no sé, que ha habido muchas cosas que nos han hecho, yo creo, diferentes personas, mejores personas, yo creo que en general sí, pero también hemos olvidado fácilmente, ¿eh? También todo las cosas horribles que pasaron para condicionar un futuro mejor, yo no sé hasta qué punto han venido para cambiarnos, no estoy tan segura de que ha habido pasaron cosas muy bonitas, ¿no? Por ejemplo, una de las cosas que yo me quedé para es que la gente saliera a hacer caceroladas y yo decía, qué guay, ¿no? ¿Cómo son de majos, ¿no? Y luego, y luego está esperando en la sala de espera y lleva una hora y sales a llamar al siguiente y te vienen a gritar, hija de puta, dices, Dios, este no debía ser el de la cacerola que nos valoraba a los médicos, este debía ser otro, no sé. Que yo creo que al final eso, las cosas malas nos hacen condicionar enseguida para evitar el dolor, porque en realidad una de las cosas que tiene el ser humano es que busca siempre la felicidad, o sea, la felicidad de no recibir castigo, hago esto para que no me riñan, hago esto para estar mejor, hago esto. Entonces, cuando nos enseñan la parte fea de determinadas cosas, pues intentamos hacerlo mejor, ¿no? Pero luego eso que deje una impronta como para que hayamos cambiado como sociedad, sería, no sé, como muy utópico. Esto, Mónica, se me antoja un poco pensar que esto ocurre después de una guerra, ¿no? ¿Cuántas guerras, cuántos acontecimientos hemos sufrido toda la sociedad? Y no sé hasta qué punto hemos aprendido algo, ¿eh? No lo sé. Porque vuelve a haber guerras, otra vez. ¿Por qué está pasando lo que está pasando en Ucrania? No, es un tema de poder y de... Entonces, sí, tal vez ha sido un poco así, o sea, esto ha sido otro tipo de guerra, ¿no? Un problema grave a nivel de salud, ¿no? Un tema, una pandemia es algo terrible que ha hecho que mejorasen, por ejemplo, servicios sanitarios, de que por ejemplo, la de la construcción del Zendal, el hotel ese, el hospital ese, perdón, es terrible, o sea, cómo se creó un hospital de la nada, un hospital militar para dar cabida, eso fue maravilloso, esto solamente se hace en momentos de desesperación y se gestionaron cosas de forma muy interesante y probablemente aprendimos a gestionar también cosas de sanidad pública que yo creo que no nos pillaría otra pandemia como nos pilló, que no teníamos ni EPIs que ponernos. O sea, nos habían dado clases de formación para el ébola y para el Zika, pero llegó el COVID y no teníamos de nada. Entonces, ahí yo creo que un segundo COVID o como se llame, el próximo que venga, porque yo estoy convencida que habrá más pandemias, espero que no me toque a mí la próxima, pero es probable que también pudiera haber. Ya tendremos, o sea, ya sabremos dónde hay que comprar los suministros para tener EPIs, para tener guantes, para tener mascarillas. De hecho, las mascarillas han venido a quedarse. Yo no llevo porque estoy encerrada en un despacho, pero en el momento en que cruce la puerta de allí me tengo que poner mascarilla. Personal sanitario está obligado a llevar mascarilla, no más nos las quitamos cuando estamos solos en el despacho y cuando vamos a la sección de comedor, que comemos ahí juntos. Pero me dice una compañera ahí, ¿y por qué en un teatro la gente no lleva y nosotros seguimos llevando? Me pregunta una enfermera. Yo le digo, es que saben. No he entendido ¿No me has nada. oído? Pero bueno, ya está. No, es que, digo, no es para que no contagiemos nada, es para que no nos contagien los enfermos
y no nos tengamos que pedir la baja y podamos trabajar más. Ahí, ser productivos. Hay que ser productivo. ¿Tú te crees que los Claro, claro. chinos y los japoneses iban siempre con mascarilla? Para ser productivos. Mónica, la evolución de la medicina desde Hipócrates, bueno, ha cambiado muchísimo. Pero yo quería preguntarte si realmente ha cambiado tanto la percepción del paciente hacia la medicina, esa confianza, o, o no. Bueno, yo creo que la sociedad actual es como más crítica porque tiene más acceso a la información, básicamente. O sea, en la época de Hipócrates eran unos privilegiados, bueno, que tenían los conocimientos, y entonces la gente iba en busca de ayuda desde el desconocimiento, ¿no? Ahora te encuentras muchas veces que la mamá ya viene con un diagnóstico o un pseudodiagnóstico a la consulta, ¿no? Creo que mi hijo tiene Carnot. Y entonces tú le dices, y en que, mira, si quieres, te presento a una amiga. Hola, ¿qué tal? Hola, amiga. Esta es Isa, una de las pediatras que trabaja aquí conmigo en el hospital. De verdad que yo digo, Hola, ¿qué hace esta Isabel. mujer hablándole al móvil, digo, al ordenador? Es que Isa Sí. no estaba enterada. Mi jefa Silvia sí, pero Isa no. Perdón, ¿eh? Bueno, No, es un no, placer. encantado, Isabel, encantado. Adiós, me voy. ¿Qué te cuento? Adiós, Nada, adiós. tranquila. Que sepas que ¿Qué? ha parido la Sonia Arrabal. Ah, sí. Si quieres verla antes de irte, Pues vale, pues sí, pasaré a verla. ya no te viene de ahí. Ni tanto. Chao. Es que me quieren mucho aquí en este hospital, ya soy como parte de el rancio Estas son abolengo. las cosas del directo, ¿no? Que decían. Ok, Sí, pero está bien porque perfecto. la ISA es una institución también aquí, es como mi mentora. Yo cuando llegué ella ya estaba y ahora ya se han ido jubilando algunas de las que me recogieron a mí cuando, porque es como que te acogen. Cuando llegas a un hospital nuevo, tú eres el nuevo y esto es la confraternidad que tenemos los médicos, te acogen. Entonces, Isa fue una de las que me acogió y hubo más también, pero que ya se jubilaron. Y ahora que vienen las más jovencitas, yo miro y digo, ay, por Dios, cuántos años han pasado. Y mi hija pequeña, que es muy buena conmigo, porque la mayor no lo es tanto, me dice, mamá, es que tú con los años has ganado en sabiduría. Y la mayor me dice, no, está vieja. Le has enseñado a ser muy asertiva, ¿ves? Sí. Bueno, Muy pues bien. Mónica, a lo que íbamos, sí, cuando me has preguntado que cómo ha evolucionado la medicina o si es igual sí, y la la percepción percepción. sí, Sí, el tema básico es que yo creo esto, que primero antes el conocimiento no era tan vasto y extenso como es actualmente, era muy fácil abarcar muchos campos de la medicina porque eran pocos los conocimientos cuando se empezó. Yo, por ejemplo, pongo para eso el ejemplo de la película El médico, ¿no? El mal del costado, ¿no? Y Dios, Dios, ¿qué elegían? O cuando aquí en Europa hablamos todavía la sustancia blanca, la no sé qué y tal, en otros sitios de los países de la India y tal, allí ya operaban las cataratas y aquí no teníamos ni idea. O sea, en la Edad Media operaban las cataratas y aquí que vamos a las brujas en las hogueras, o sea, íbamos atrasadísimos. Afortunadamente, las cosas se han equiparado y Europa está al mismo nivel que pueda estar Estados Unidos y al mismo nivel que a países tan atrasados como la India, pero allí que nomás tienen acceso a la gente que tiene dinero. El tema no es que allí no haya llegado la sanidad, sí que ha llegado. Lo que pasa es que no han llegado los recursos para que esa sanidad sea pública y con derecho a todo el mundo. Entonces, ¿qué es lo que ha cambiado en cuanto al usuario? Pues ha cambiado de que en la época de los inicios de la medicina, el usuario era un usuario ignorante o, si más no, con pocos conocimientos porque no tenía accesos a ellos. Los libros eran algo que se guardaba en las bibliotecas, como la película El nombre de la rosa, que yo aquello me impresionaba muchísimo, ¿no? De que estaba todo ahí cerrado y los transcribían. Claro, ahora Internet hace que todo llegue a todo el mundo, pero claro, ¿qué problema tiene esto? Yo le veo, Rafa, un problema, y es que no hay un filtro. Y, o sea,
todo el mundo escribe, todo el mundo lee e interpreta, pero no todo el mundo entiende o lo explica de la manera correcta. Entonces, lo que te decía es cierto, hay mamás que te vienen a la consulta y te dice, mi hija ronca mucho, yo sé, doctora, que tiene Carnots. Y tú dices, ¿esa Carnots tiene? Bueno, usted es la doctora, tal vez me lo dirá mejor yo. Ah, bueno, pues vamos a mirar a ver si tiene Carnots, ¿no? Pero bueno, que ya me está bien. Yo soy una persona tolerante, abierta, y siempre escucho a las mamás que, como digo yo, ellas las observan a sus hijos durante muchas horas y yo tengo 10 minutos. Y en esos 10 minutos, toda la información que me puedan dar me sirve para hacer mi puzzle mental y para llegar a un diagnóstico. Escucho todo siempre, luego veo que me sirve y que no me sirve. Entonces, el que ellas tengan acceso o que personas sin formación médica tengan acceso, por un lado es bueno porque puede ayudar, ¿no? De que venga más dirigido o que pueda hacer una autogestión de su propia salud, que yo pienso que todos, cada uno, deberíamos de ser responsables de nuestra salud y buscar la ayuda que necesitemos, pero al mismo tiempo también pues pueden recibir informaciones sesgadas, no reales, que les generen miedos, que les generen dependencia, el tener que consultar más al médico, el creer que uno está enfermo. O sea, para unas cosas buenas es bueno el exceso a la información tan global y tan bestia que hay actualmente, y para otras cosas no tanto, tal vez. Bueno, Mónica, veo que el síndrome del entrenador de fútbol ha llegado a la medicina, por fin, ¿no? Estáis padeciendo este tema. Una pregunta que va ligada un poquito, linkada con este tema, y es, desde tu punto de vista, ¿hacia dónde va la medicina actualmente? ¿Hacia dónde, a 10 años vista, por ejemplo, 10, 15, 20 años, ¿hacia dónde crees que nos va a llevar todos estos adelantos tecnológicos desde el punto de vista de la medicina y de Pues prevención? sí, la prevención es una de las cosas que lleva mucho tiempo que se está invirtiendo dinero, en hacer prevención. Por ejemplo, en pediatría, uno de los grandes logros en la medicina a nivel pediátrico para la prevención ha sido la aparición del programa del NENSA que tenemos aquí en Cataluña, que lo que hace es que los niños antes tenían revisiones y tenían un pediatra privado. Ibas a la privada y te revisaba, porque el médico de familia o el pediatra, yo nunca tuve un pediatra que me revisara y me viera lo que había pesado, engordado y si veía bien. O sea, yo si necesitaba gafas es porque mi madre se dio cuenta que no veía o porque el profesor le dijo llévela al oftalmólogo, ¿no? No porque ningún pediatra me mirase que yo necesitaba gafas, ¿no? Hoy en día es como una medicina como muy paternalista, ¿no? O sea, nosotros los bebés los vemos al mes, a los 2 meses, a los 4, que es maravilloso, el programa del NENSA, pero como se ha hipertrofiado tanto, ¿qué ha pasado? Que se ha dejado en manos más de enfermería porque el pediatra ya no da abasto, ¿no? Y el programa tiene que seguir existiendo, ya que se ha inventado y se ha visto tantos beneficios. Yo considero que ha venido para quedarse y está bien que haya venido a quedarse, pero no se puede implementar como se propuso al principio, que es que todas las revisiones las viera el pediatra y la enfermera, porque para eso faltan pediatras, o sea, no se puede. O sea, por un lado, hemos avanzado en muchas cosas y una de ellas es esto, el NENSA, que es una maravilla, y esto forma parte de la parte de medicina preventiva que años atrás no había, ¿no? Luego, otra parte que también ha evolucionado mucho y el futuro es la medicina genética, o sea, la genética, la modificación genética, la cura genética para determinadas enfermedades, que da hasta un poquito de miedo de jugar a dioses, pero es un poco así, o sea, el poder curar determinadas enfermedades, el modificar de forma genética, el decidir incluso hasta el sexo, escogerlo de un descendiente para evitar la transmisión de una determinada enfermedad ligada al sexo. Esto de hecho ya se está haciendo también, ¿eh? La selección genética de aquellos embriones que no transfieren la enfermedad. Esto es algo que es maravilloso y ya la segunda parte sería eso, la cura genética de algunas enfermedades. Luego, el reemplazo con órganos creados por impresoras. Esto es brutal, o sea, yo como que me explota la cabeza cuando lo oigo, ¿no? De que me puedan poner un hueso de plástico imprimido, porque antes era, te lo ponemos de cadáver y ya está, ¿no? O podemos, por ejemplo, la primera insulina que se usó era insulina de cerdo. La primera que se puso era de cerdo. Luego ya se hizo una recombinación genética y insulina humana, pero es que ahora ya se fabrica así. Entonces,
yo creo que a determinadas cosas pues vamos a un futuro que lo que pretende es darnos los bastones como para podernos ayudar en nuestro proceso que no es a mejor, como digo yo, o sea, a mejor es los primeros años de nuestra vida y luego la cosa es que pues el desgaste celular, la falta de recambio y el número X de mitosis que pueden hacer nuestras células llega un momento en que no, y nos van a ir recambiando a cachitos, ¿no? Y de hecho, siempre yo, el tema de la unidad de trasplantes, que yo esto lo viví en San Pablo y en el Valle Brón, es brutal, ¿no? Que te puedan poner un corazón o un trozo de hígado y recuperes tu función como persona, porque el final era morirse. Yo creo que la medicina va a eso, va a esas cosas, ¿no? Que realmente y el encontrar, pues eso, cura genética a algunas enfermedades, recambios de determinadas partes del cuerpo y cirugías que realmente sean sanadoras para algunas enfermedades y sobre todo el tema de la prevención. Yo creo que caminamos hacia allí. Y me gustaría hablar un poco, ya que estamos llegando casi a la recta final ya de la entrevista, pero me gustaría de esa colaboración que estás realizando, a ver si lo digo bien, es un estudio de investigación sobre el COVID en el Cedars-Sinai Medical Center de Los Ángeles. ¿Puedes explicar un Sí, poquito esta colaboración, por favor? eso fue realmente, ¿sabes esas cosas que dices? Estaba en el lugar adecuado, en el momento adecuado y tal vez no es que fuera la persona adecuada, pero yo estaba allí, ¿no? O sea, dices, a Sincronía. veces es el don de la oportunidad, ¿no? Bueno, yo tengo una amiga que estudió conmigo en Barcelona, en la Autónoma, y por cosas de la vida y tal, acabó viviendo en Estados Unidos, en Los Ángeles, ¿no? Y entonces su marido es cirujano plástico allí y viven muy bien, y siempre me decía, vente aquí, vente a pasar unos días aquí. Total que en el hospital este empezaron a hacer un trabajo de investigación, que hay una aula de pediatría que lleva el nombre de este señor Steven Spielberg, eso, se llama. Sí, es que los yankees ponen dinero en los hospitales, los Qué yankees bueno. famosos. Entonces, este señor se hizo una nueva ala de pediatría del Cedar Sinaí y por cosas de la vida, pues esta amiga mía conocía a no sé quién, qué tal, y entonces oye de que van a hacer un trabajo de investigación sobre COVID persistente a nivel pulmonar, ¿no? Y que también va ligado pues a problemas respiratorios, cansancio, porque aparte los síntomas de COVID persistente básicamente son cansancio, disnea, tos nocturna, o sea, todo muy ligado al tema pulmonar respiratorio, que es mi campo de especialidad. Y claro, ellos querían investigar hasta qué punto estaba afectando la enfermedad a los niños, ¿no? Y bueno, y salió el nombre de Igualada, ¿no? Porque querían reportar de diferentes zonas de Europa y una de ellas era de España, ¿no? Y entonces supongo que alguien hablando y tal dijo, uy, Igualada estuvo confinado, allí se dieron los primeros casos, allí el punto cero. Y entonces el punto cero, mi amiga dijo, el punto cero, yo tengo una amiga ahí que es neumóloga. Y la cosa fue así, ¿no? Total que yo en febrero del año pasado me invitaron a ir a unas charlas allí, ¿no? Fue realmente muy interesante. Yo estaba muy preocupada por el tema del idioma, ¿no? Porque yo hacía muchos años que no hablaba en inglés, veo películas, tal, pero escribo, o sea, artículos para revistas en inglés, pero siempre está el Google Translator, este que va también. Sí. Y yo pensaba, ay, de un meu senyor. Aparte, llevaba también como un año hablándome con un amigo que tengo también allí, que es escritor y tal, y nos comunicábamos en inglés, pero claro, una cosa es hablar del día a día, de los libros, de las novelas que hay, y otra cosa es hablar de ciencia. Que de todas maneras, yo te diría una cosa, Rafa, que el scientific English is small, es mucho más fácil que el inglés normal de la calle, porque muchas de las palabras ya las tenemos incorporadas, ¿no? Ophthalmology, todas las palabras que vienen del griego no tienen traducción al inglés, se pronuncian directamente igual, es muy fácil hablar de pulmón, de hígado, son prácticamente cosas fáciles y las enfermedades, la traducción es prácticamente igual, ¿no? Entonces, total, que bueno, fui allí, vi algunas charlas que estaban haciendo, fue realmente una experiencia muy enriquecedora. Lo que flipé de mogollón de personas que había
de otros países y de Sudamérica también, ¿eh? Había muchos mexicanos, muchos también argentinos, son muy buenos médicos los argentinos. Bueno, lo curioso fue que ellos pretendían un estudio multicéntrico, donde lo que íbamos a hacer, que yo lo he estado haciendo aquí con todos mis pacientes de COVID persistente, más bien mayorcitos, porque ¿qué problema hay? Que ellos pedían, y es lógico, una serie de pruebas funcionales que se pueden hacer a partir de determinada edad. Tú no le puedes pedir a un niño de 4 años, por mucho que te explique y te parezca un COVID persistente, porque tienes una analítica que dice que lo es, un cansancio físico que explica que lo es, una madre que te dice que antes corría y que ahora se ahoga, pero tú necesitas una espirometría. Y yo te diría que por debajo de los 9 añitos, 8 si es muy espabilado también, pero por debajo de los 8 ya no. Es una prueba funcional respiratoria donde el paciente tiene que hacer una serie de maniobras y soplar a través de un tubo para hacer un registro de su capacidad pulmonar y ahí nosotros poder ver hasta qué punto el COVID le ha afectado, si ponemos un tratamiento mejora o si solamente se nota ese déficit pulmonar cuando está haciendo deporte. O sea, le hacemos correr en una cinta y luego le hacemos soplar y vemos. Entonces, ¿qué pasó? Que todos los pacientes pequeñitos por debajo de 8 años no los hemos podido meter en el estudio. O sea, es un estudio sesgado donde hemos cogido población de 8 en adelante, de 8 hasta 18, que sospechemos que tienen COVID persistente y que normalmente hayan pasado el COVID en los últimos 2 años, o sea, durante la pandemia. Y nos encontramos a gente y lo curioso de todo es que nosotros, como neumólogos, habíamos tenido la percepción errónea o creíamos que realmente esta enfermedad se iba a cebar en aquellos pacientes que eran asmáticos de base o que ya tenían un problema pulmonar de base. Y es curioso que la respuesta inflamatoria que ha creado el COVID persistente les ha dejado esa imposibilidad de forzar el ejercicio, porque es eso, en el día a día no se enteran, pero como tengan que correr, como tengan que bajar una escalera o como tengan que hacer algún esfuerzo, ya están tosiendo, ya se fatigan. O, por ejemplo, te hablan de tos nocturna, ¿eh? Estoy bien durante el día, me tumbo en la cama y me da por toser. Y dices, madre mía, ¿pero qué le pasa? Y lo ocultas y no te res. Pues básicamente nos hemos dado cuenta que esto se pone de manifiesto en pacientes que previamente eran sanos. O sea, no he visto niños que fueran pacientes míos asmáticos con sus tratamientos para evitar las bronquitis que les haya quedado un COVID persistente. Casi todos los que he inclusionado en este estudio, todos los que los he puesto y hemos hecho seguimiento, son pacientes que han acudido a mi centro, o sea, a este hospital, con un diagnóstico del supuesto COVID que sea persistente, pero que no tenían una base pulmonar patológica que les haya condicionado esto. O sea, les ha aparecido de nuevo. ¿Y cómo nos enteramos? Pues porque son deportistas, la mayoría. Hacen atletismo, juegan a básquet, juegan y no pueden hacerlo. Se han quedado, no pueden seguir el ritmo de entreno. Pasa un año y algunos se recuperan. Pasan 2 años y cada vez quedan menos, pero hay algunos que llevan 2 años de evolución y no se han recuperado. Y ahora, bueno, estamos intentando, pues, por ejemplo, hacer fisioterapia respiratoria para ver, a ver si mejoran. Hemos intentado tratamientos antiinflamatorios, pero como en realidad no tenemos una demostración fehaciente de que haya un componente inflamatorio, tampoco vemos resultado. Al poner un corticoide inhalado o al poner... Es complicado. Bueno, estamos aprendiendo todos. Y realmente es apasionante. Qué interesante, Mónica, de verdad, muy, muy, muy interesante. Estamos llegando casi ya al final, como he comentado antes, pero antes me gustaría, yo conozco, pero me gustaría que compartieras un poco ese nuevo proyecto que estás a punto de poner. De empezar ahí lanzándome. Tengo las ideas todas encima de la mesa, pero falta acabar de juntarlas. Pero bueno, uno tiene que ilusionarse y empoderarse, al fin y al cabo. Pues sí, yo creo que esto no me lo habría planteado nunca si no hubiera pasado lo que pasó en la pandemia, que vimos que una manera que tenemos de comunicarnos son las redes y que la consulta telefónica es algo importante, que como te he dicho antes ha venido a quedarse y que la gente busca la información en las redes y que llama y si no habla con la vecina y si no... Entonces yo vi que la figura del ¿cómo te diría? De la persona, que podría ayudar, de alguien que podría ser un referente o que podría formar una comunidad donde se pudieran publicar una serie de contenidos y tal, tendría que ser alguien
según qué tipo de contenidos hablemos, que tenga conocimiento de ellos y que pueda digerirlos y hacerlos como más fáciles y entendedores a la comunidad. Y entonces pensé, un médico, a ver, si yo no voy a hablar de motores de coche, porque no sé, yo realmente, ¿de qué puedo hablar? De salud infantil. Y en cierto modo también de cambios que se puedan hacer en las familias para mejorar la salud de mis pacientes. O sea, y cómo no, pues no solamente a nivel de pediatría en general, que es mi área, también podría ser también a nivel de niños asmáticos, niños con problemas respiratorios. Entonces se me ocurrió la idea de crear una web con contenidos, de publicar pues o vídeos o pequeños artículos, o sea, algo que yo ya he hecho siempre, porque yo he publicado artículos, pero en revistas científicas o para una web, por ejemplo, de un ambulatorio también publiqué, que hasta hace poco estaba en un ambulatorio y escribí qué es lo que era la bronquiolitis, cómo afectaba y tal, pero claro, el contenido que tú quieres hacer para llevar al público en general no es el mismo que tú tienes que hacer cuando lo publicas a una revista científica que la leen compañeros. El nivel tiene que ser diferente, tiene que ser un lenguaje más entendedor y que llegue y que aporte, porque si yo le hablo de los CD4 y de los natural killers, según quién dirá, ¿y esta señora qué parla? ¿Qué caray dice esta mujer, no? Entonces el tema es que crear una web, crear una comunidad y tener contenidos de manera que la gente pueda acceder a ellos, ¿no? Y que sean unos contenidos de calidad que puedan ayudar, porque en el fondo lo que se busca es poder ayudar y ser un referente en temas de salud pediátrica y al mismo tiempo también aportar a otros compañeros que puedan aportar cosas. Es decir, por ejemplo, quincenalmente se hace una reunión abierta, como ahora estamos tú y yo aquí hablando, donde hay alguien que pueda aportar un tema que sea de actualidad y que pueda ayudar a las mamás y a los papás en la crianza, porque sería el público al que va destinado a padres y madres para poderles ayudar en la crianza. Y entonces, bueno, pues todo tipo de temas de crianza, de enfermedad, pero desde el punto de vista de la salud. O sea, no se trata de te doy las armas para que diagnostiques a tu hijo de una enfermedad, no, para eso está el médico. Te doy las armas para que lo eduques desde la salud, para que ese niño lleve una vida sana, para que ese niño sea al final de todo un adulto independiente, que como digo yo es la gran función que tenemos los padres y las madres de este mundo. Interesante, ¿eh? Educar a los padres en este sentido para que puedan educar a sus hijos en este sentido. Mónica, hemos llegado Ayudarles. prácticamente, sí, a la recta final y ya por último, si quieres decir alguna cosa última, alguna cosa que creas que... Se nos han quedado muchas cosas. Me hubiera gustado hablar de la vinculación de la pediatría y la psicología, me hubiera gustado otros temas, pero no sé si hay algo que quisieras exponer como alegato final. Sí, no sé. A ver, yo ahora supongo que, pues también desde mi experiencia personal, reciente y tal, un campo que me preocupa mucho es el de los adolescentes. O sea, realmente creo que son los grandes abandonados porque ni los adultos los quieren, ni los de pediatría tampoco. Están ahí en medio, sujetitos que se caen, ¿no? Y aunque existen lo que es centros de salud mental infantil y juvenil por toda España, el CESMIG que se llama, por toda Cataluña, perdón, a veces es insuficiente o a veces el hecho de decir voy al CESMIG es como etiquetar a ese adolescente que no está para que lo etiqueten, está para que lo ayuden y lo entiendan, ¿no? Entonces, realmente yo aquí rompería una lanza a favor de ellos para ayudarles a encontrar su lugar, porque yo creo que lo que les pasa es eso. El otro día leía un libro, estoy terminándolo de leer, que me pareció maravilloso. No conozco de nada a su autora y me encantaría, pero no la conozco. No sé si lo puedo decir el nombre o queda feo, no sé. Sí, di lo que quieras, sí, 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 claro. El día que mi hija me llamó zorra, me pareció fuertísimo, porque lo lees y te das cuenta que el adolescente no es un egocéntrico, no es una persona que quiera llamar la atención, es una persona que intenta encajar como puede en una sociedad que no es la que él ha decidido tener, ¿no? Entonces, realmente empecé a leer este libro, estoy a punto de acabarlo, ¿eh? Y me encantó porque me lo recomendó una madre, es curioso, una mamá
Me lo dijo, doctora, usted que habla tan del adolescente, que está siempre tan preocupada con este tema de un tiempo a esta parte, porque viene con su hija que también tiene problemas, y dice, yo me estoy leyendo, me leí este libro, doctora, léaselo. Y realmente es eso, yo creo que nos quedan muchas cosas por hacer por ellos y para ellos, y también en parte como formación nuestra, ¿no? Para entenderlos, saber escucharlos y, mira, hace nada, esta noche pasada yo he estado de guardia aquí en el hospital y teníamos una preadolescente ingresada con un dolor abdominal que iba, venía y los compañeros cuando tenemos a una paciente, siempre son chicas, la mayor parte de las que ingresan por dolor abdominal de preadolescencia son chicas y no siempre va asociado a la regla y a la menstruación. Muchas veces detrás hay un componente psicosomático de ansiedad, de no aceptación, de no entender y no tanto trastornos de tipo alimentario, no, tampoco este era el caso, era más de tipo relacional, ¿no? Entonces, somatizan, no se sienten bien, a los padres les desborda la situación, no saben cómo gestionarlo y acaban ingresados en un hospital con 20.000 pruebas cuando lo único que necesitan es que alguien los escuche y que alguien les ayude. Y ese alguien, no sé, un psicólogo, un coach, un pediatra, los padres, todos juntos, haciendo un equipo, no sé, que alguien por favor me ayude y me diga qué hay que hacer. Eso es lo que yo quiero lanzar. ¿Qué hacemos con nuestros adolescentes que son el futuro de nuestra sociedad y que necesitan tanto ese acompañamiento que tal vez no les sabemos dar? Probablemente es que el contexto social no ayuda. Entonces buscamos siempre pequeñas cosas, pero esto seguramente es un problema, por decirlo de alguna manera, desde mi punto de vista más global y que desde la política se debería ya empezar a tomar armas. Muchísimas gracias, Mónica. Mónica, espero que seas una gran influencer en esto de la salud, porque tú eres una persona súper preparada y una persona muy Gracias. motivada para ayudar, que es lo que estás haciendo siempre. Te agradecemos mucho desde el mundo extraordinario que hayas venido aquí a explicarnos todo lo que nos has explicado. Muchísimas gracias Y, y hasta y la yo, próxima. Ya esta es tu yo casa. súper agradecida a ti por este espacio que me has dejado. Es un placer siempre hablar contigo. De hecho, hemos hablado muchas veces por teléfono y no encontramos fin nunca. Siempre salen más temas y más temas. Y en realidad siempre es enriquecedor hablar contigo, la verdad. Muchas gracias, Mónica. Gracias. Gracias por ya participar en el mundo extraordinario.